Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Ahora en casita, pero estamos transmitiendo por TV Buap y muy felices y contentos porque hoy es un tema muy importante para todos nosotros. Vamos a hablar sobre salud e inteligencia emocional, cómo influyen las emociones en las finanzas. ¿Quién de nosotros no ha consumido N cantidad de productos, todo por las emociones? Que porque se ve bonito, que porque es el cumpleaños de mi mamá, de mi hijo, de mi hija, que porque le llevo flores a mi chica o le compro unos chocolates a mi novio y todas esas cosas que nos llenan de emociones, pero que también de alguna manera laceran nuestras finanzas, ¿sí o no? De repente se nos fue en tantas emociones nuestras compras que no las pensamos. Dicen que tenemos dos sistemas del pensamiento. Uno, que es el sistema que piensa lento, ese sistema racional, y el otro, que es el sistema emocional, que pensamos rápido. Y es cuando vamos al supermercado y decimos, esto lo quiero, me lo llevo, lo compro, y no lo meditamos. Esas son las cosas que laceran a nuestras finanzas. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a Impacto Económico. Estamos transmitiendo como todos los lunes por TV Buap, así que los invitamos a que se queden con el grupo de especialistas, quien vamos a estar discutiendo de estas temáticas junto con Joel, América, Jorge, Nacho y por supuesto también con Arturo. Y también tenemos secciones como ¿cuánto cuesta? Iniciamos. Vamos con América Muñoz para que nos diga acerca de cuáles son estos tipos de inteligencia que tenemos. América. Hola Ari, buenas tardes a todos. Pues sí, desde casa estamos, pero con mucho entusiasmo. Pues bien, la salud emocional y la inteligencia emocional son cosas totalmente diferentes, aunque van de la mano. La salud emocional, pues es algo que debemos ir alimentando y es algo que tenemos que lograr y tratar de manejar de buena forma para llegar a alcanzar una inteligencia emocional. La inteligencia emocional pues se traduce en tener una buena salud emocional y esta salud emocional pues los humanos somos un cúmulo y un conjunto de emociones, pero ¿qué pasa? Para tener una inteligencia emocional hay que conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y por eso es tener un autoconocimiento de nosotros, saber qué sentimientos tenemos, tanto negativos como positivos, y saber o tratar de buscar un equilibrio, analizar y también identificar nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo, aparte de nuestras necesidades, para tener buscar este balance y también evitar las frustraciones o evitar que algo nos salga mal y que digamos, pues esto no está resultando, caer en depresión, no tomarnos las cosas personales, a veces las cosas no surgen como nosotros queremos, pero se debe a otros factores que nada tiene que ver con nosotros. También ser autocríticos, ser empáticos, esa es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a conocer de nosotros mismos para lograr esa inteligencia emocional y así aplicarla correctamente en todos los aspectos de nuestra vida, que hoy les platicaremos más de los aspectos financieros y económicos. Definitivamente, América. Y es que realmente cada una de las decisiones que tomamos, no todas son meditadas, tienen que ver con nuestras emociones. Por eso las emociones influyen en las finanzas, Jorge Durán. Jorge, ¿las emociones sí o no influyen en las finanzas? Compras sin pensar. Así es, Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, George? Así es, Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y pues fíjate que sí, en el tema de las finanzas y de las emociones, es un tema bastante complicado. Te comento primero porque
Cuando nosotros actuamos por impulso, normalmente no lo percibimos, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Algunas veces lo hacemos inconscientemente, algunas otras lo hacemos conscientemente, pero aunque lo estamos haciendo conscientemente, no tomamos en cuenta que puede haber consecuencias. Nos dejamos llevar por las emociones del momento, actuamos por impulso. En algunas ocasiones compramos por ansiedad. Nos hemos dado cuenta que ahorita que estamos pasando este tema de la pandemia, pues estamos en casa y queremos comprar esto en línea, queremos comprar lo otro en línea, vemos ofertas, nos inundan de ofertas por internet, apenas estás hablando con tu familia de algún tema y te metes a la computadora y parece como que la computadora te escucha, ya está lleno de ofertas de lo que tú estabas hablando, de viajes, de cámaras, de celulares. Entonces, toda esta publicidad hace que nosotros actuemos por impulso. Normalmente no razonamos, nosotros acudimos, por ejemplo, a un centro comercial, como tú comentabas, entramos, vamos por una cosa y salimos con miles de cosas que realmente no habíamos contemplado comprarlas. ¿Qué pasa con todo esto, con todo esto que hacemos nosotros? Pues siempre tiene consecuencias. Primero que nada, ¿por qué? Porque no programamos financieramente. No sabemos cuál es nuestra capacidad de compra. Caemos en un tema de endeudamiento. ¿Y qué pasa cuando caemos en un tema de endeudamiento? Pues vemos afectado nuestro buró de crédito. ¿Y qué va a pasar? Pues están llegando a nuestra casa llamadas por telefónicas de los buros de crédito, de cobranza, nos están mandando correos electrónicos, y eso hace que vivamos en un estrés constante, que estemos afectando nuestra inteligencia, que estemos afectando nuestras emociones, que tengamos problemas con la familia, que vivamos estresados totalmente, y ya no súmale el estrés que hay ahorita por lo que vivimos, y luego todavía súmale el estrés por toda la salud financiera que afectamos nosotros, pues entonces yo creo que ese es un tema digno de analizar y de que lo escuchemos en este programa, de ver cuáles son las soluciones que podemos tomar en cuenta en este tema de la inteligencia emocional. Definitivamente, hay estudios científicos que enuncian como uno de los problemas de estrés más graves es justamente ocasionado por el dinero. Y es que justamente el desempleo que se vive en el mundo, no solo en México, la disminución en el poder adquisitivo y por otra parte las emociones, eso hacen que nos estemos endeudando, como bien lo dice Jorge Durán. Entonces, las finanzas, visto de otra forma, también nos están produciendo emociones. ¿Cuáles son, Nacho Trujillo? ¿Qué tal, Ari? Muy buenos días y buenos días a toda la gente que nos escucha. Y sí, como bien dice Jorge, definitivamente nuestras emociones se desatan y reaccionamos de cierta manera cuando nos enfrentamos al tema de las finanzas, cómo las manejamos y lo que éstas significan para mí. Ahora, yo lo que quiero empezar es hablándote de un paquete básico, que es lo que todos tenemos en este mundo. Nosotros venimos con 5 emociones básicas prediseñadas, con las cuales vamos a empezar a sentir y vivenciar lo que está pasando a nuestro alrededor. Estas 5 emociones sería el primer punto de partida para identificar qué es lo que te está pasando a ti cuando estás ante una situación de estrés o una situación de trabajar o revisar el tema de tus finanzas. Entonces, las emociones básicas con las que venimos, y todas son funcionales para algo, déjame te digo eso, son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Estas son las emociones que de alguna manera, de default, nos van a surgir cuando nos enfrentamos a alguna situación de la vida. Entonces, esto también pasa con el dinero. ¿Qué es lo que el dinero significa para ti? ¿Cuál es la emoción que despierta cuando empiezas a platicar acerca de dinero, de tu sueldo, del ingreso que vas a tener, de las rentas que vas a recibir o de las cosas que tienes que pagar? Hay gente que muy probablemente la emoción que principalmente vivencia es el miedo y preocuparse por, ¿será que llegue bien al final de mes? ¿Será que me alcance? ¿Será que no voy a tener suficiente para pagar colegiatura, la renta, los gastos? Hay gente que le llega la emoción de la alegría, porque el hecho de tenerlo le va a permitir a lo mejor darse un lujo, o ahora sí voy a poder pagar para mi familia, y ahora con este dinero voy a poder hacer tal y tal y tal cosa, o ahora me voy a poder ir al cine, o voy a poder ir de vacaciones. ¿Sí? Hay diferentes clases de reacciones que vamos a ir teniendo cada uno y todas son distintas. El principal punto de partida en esta
plática sería cuestionarme qué es lo que el tema del dinero desata en mí, porque a partir de ahí, pues se vuelve interesante todo el tema de trabajo que tengo que hacer para que yo al fin y al cabo pueda tener una relación saludable con él. Porque al fin y al cabo, como te lo acabo de decir, el dinero también es algo con lo que yo me relaciono. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo quiero tener este vínculo? ¿Quiero llevarme bien? ¿Quiero que sea algo que me sirva para llevar a cabo mis objetivos y mis metas y cumplir mis logros? ¿O pues quiero volverme un esclavo de esta energía, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante darnos cuenta que este paquete básico de emociones nos va a traer de cierto modo el dinero, y la pregunta sería, ¿para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que tiene que ver? Y más adelante te voy a platicar un poquito más a detalle de esto, Ari. Y es que hay muchas aristas, la verdad es que, por ejemplo, Ken Konda en Japón lo que hace es analizarlo desde la perspectiva de la felicidad, de la felicidad que te proporciona el dinero, ¿no? Cuando estás hablando de esta emoción tan profunda, lo dice, ¿cómo lo debes de gestionar para ser feliz? Pero también está ese dinero triste, como tú lo mencionas, de esta preocupación que tienes que pagar todas tus cuentas. La situación es que no se puede ver el dinero solo de manera fría, ingresos, entradas, salidas, no se puede. Tenemos que verlo con esa perspectiva de las emociones que te generan porque somos humanos. El humano está sintiendo en todo momento, pero en esa emoción tenemos que llevarlo al plano de la inteligencia también para poderlo gestionar correctamente. Ahora, en estas diferentes perspectivas, viendo la emoción que tenemos, al compartirlo con otros, pueden ser nuestros hijos o puede ser nuestra pareja, ya le da también un giro, Joel. Sí, claro, claro. Platicando acerca de las emociones que ponen en peligro tu estabilidad financiera, tenemos varias aristas. En este momento, donde estamos con una fuerte penetración de las redes sociales, donde saben que pueden manipular nuestro comportamiento y utilizan una serie de estrategias para lograrlo, nos vemos afectados por los sentimientos que se van reflejando. Uno que se tiene muy presente, como ya habían comentado previamente, es la tristeza, que te lleva a que en ese sentido emocional tú compres sin una previa planeación y sientes que de esa manera te alivias temporalmente de la tristeza. Sin embargo, al llegar al endeudamiento te sientes peor y empiezas a tener ansiedad si no puedes controlar esta parte emocional. Y la contraparte que mencionábamos de la felicidad, a veces nos sentimos dadivosos porque llega una fecha especial o porque queremos comprar cierta casa, cierto vehículo y no nos damos cuenta que no está en nuestras posibilidades. Y por la felicidad que nos embarga en ese momento, podemos caer en la compra de bienes o servicios que no están en nuestra capacidad de pago y llegamos obviamente al endeudamiento y comienzan a tener problemas emocionales en el entorno personal y familiar. También el exceso de confianza es malo, porque cuando tú no prevés y no tomas conciencia de tus actos, ese exceso de confianza de una u otra forma te va a llevar te va a llevar a un tema de sentimientos negativos, cuando te des cuenta que tomaste malas decisiones y tienes que pagar las consecuencias. También existe estas emociones donde está la envidia, donde puedes gastar sin control porque quieres llevar una vida similar a alguien al que le estás envidiando, ¿no? Lo que está adquiriendo, los viajes y demás. Todo este conjunto de sentimientos tenemos que aprender a trabajarlos, a manejarlos desde la parte personal, en familia, con los amigos, para conseguir esa estabilidad financiera a través de tomar las mejores decisiones. Totalmente. Recuerdo una amiga me decía en uno de los trabajos que desempeñé, decía mi jefe, ¿quién quiere hacer el discurso A, no? Y yo levantaba la mano, como siempre, buena estudiante que traté de ser, ¿no? ¿Quién quiere hacer el discurso B? Y yo levantaba la mano. Y entonces me decía, bueno, tú eres la niña de los yo quiero, ¿no? Y cuando estas emociones te ganan en justamente tu vida cotidiana, dices, el auto, la casa, el viaje, y entonces se va de yo,
Y en el mundo del consumismo, el problema que tenemos es que el marketing entra por nuestro cerebro. Tenemos justamente el neuromarketing, ¿no? Como todas estas emociones que lo saben perfectamente. Tenemos la marca de refresco que nos entra a través de estudios de mercado y nos entra de la emoción, ¿no? Tú te sientes feliz y en familia porque estás consumiendo esta marca de refresco, lo cual es totalmente incorrecto, pero saben las marcas y el consumo exacerbado por dónde entrar. Arturo Cuanquiu. Sí, Ari, quiero decirle al auditorio que se imaginen en este momento una montaña verde a lo lejos. La observas, es hermosa, es grande, majestuosa, y tú estás a una distancia muy considerable. ¿Y por qué parto de esto? Porque la inteligencia emocional es justamente esta parte de la contemplación. Y yo te invito a que tú en tu casa, en tu vida personal y profesional, justamente mantengas esta vista de contemplación hacia todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 5, digamos, competencias más importantes que nos define Daniel Goleman. La inteligencia emocional es justamente conocer y reconocer tus emociones, controlarlas, pero también de manera muy importante saber de qué manera se comportan las personas con las que interactúas. ¿Y por qué es importante esto? Actualmente, laboralmente, el 20% es de importante tu formación académica, algunas otras habilidades, pero un 80% depende que tú tengas un crecimiento laboral en que tú sepas manejar estas habilidades que son unas competencias para que tú puedas tener un desarrollo no solo en tu vida profesional, sino también en tu vida personal. Y aquí recae un poco el tema de repente cuando tú dices, ah, caray, creo que se me fue de más la boca y quizás le dije algo a alguien y ese alguien quizás puede ser un negocio, ese alguien quizás puede ser un familiar, quizás puede ser tu pareja, un hijo, y entonces no tuviste esa contemplación para detenerte y en ese momento decir, alto, tengo que pensar esas emociones que estoy sintiendo antes de hablarlas. Y entonces, realmente las emociones, voy a decir estas 5 competencias. La primera es tener esa capacidad de reconocer en ti cuáles son mis emociones. Quizás a lo mejor dices, bueno, a mí me pone de malas no comer. Perfecto. Entonces viene la capacidad de autocontrolarte. A lo mejor carga un platanito, una galletita, porque ya sabes que quizás eso te puede alterar el carácter y eso te puede afectar de manera directa. Y luego viene una tercera competencia, que es la competencia de la automotivación. Si te sientes triste, si te sientes con enojo, es importante que reconozcas esta parte, que la autocontroles, pero además que tengas esa capacidad propia de sobreponerte. A lo mejor dices, bueno, si estoy enojado, me pongo una buena cumbia, una salsita, un jazz, a lo mejor escucho alguna música clásica que me relaje. Y entonces tenemos nuestras 3 primeras competencias, que estas competencias van a nivel intrapersonal, quiere decir, a nivel de la persona. Yo siempre lo he dicho, si tú tienes victorias contigo mismo, vas a poder tener victorias con los demás. Y luego vienen las otras 2 competencias. Y las otras 2 competencias es que identifiques las emociones de tu entorno. ¿Y eso en qué se traduce? Que conozcas cómo reaccionan tus compañeros de trabajo. Si quizás tienes una persona, a lo mejor que es un carácter fuerte y haces negocios con él o está en tu trabajo, debes de saber el momento idóneo en el cual tú le vas a plantear este negocio o la manera en que te vas a relacionar con él. Y eso significa ser empático. ¿Para qué? Para poder aprovechar justamente esta quinta competencia, que es la habilidad social de identificar los momentos idóneos para comunicarme con él, para poderme relacionar de la mejor manera. Y entonces, ¿a qué yo te resumo estas 5 competencias que me parece una de las más destacadas? Es aprende a controlar tus emociones. Y ojo, es importante porque vivimos en un entorno latino donde tenemos a ser muy emocionales y entonces, pero hoy acuérdate de esto, el 80% del éxito en tu vida personal y profesional hoy va a depender justamente de esta inteligencia emocional. Me encanta cómo lo expones, Arturo, porque no quiere decir que no sientas, o sea, sigues sintiendo, pero aprendes a controlarte porque sabes que todo en la vida, que tú, cualquier decisión que tomes tiene una consecuencia. Y esta consecuencia puede estar
justamente lacerando tus finanzas. Por eso América Muñoz nos va a comentar cómo aplicar esta inteligencia a nuestras finanzas. Claro que sí, pues tiene mucho que ver con las competencias que nos platicaba Arturo. Pues una vez que ya nos conocimos y que ya tenemos un autoconocimiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es importante que nosotros hagamos una autorregulación y también un análisis pues muy a conciencia para ver y no tomar decisiones a la ligera o corazonadas. En el caso de las inversiones, no podemos guiarnos por corazonadas, sino simplemente hay que analizar, hay que conocer, hay que investigar y también identificar en otros aspectos de nuestras finanzas, pues identificar, por ejemplo, nuestros gastos, identificar nuestras emociones y nuestras necesidades. Es muy importante ver, una vez que ya identificamos y que ya nos conocemos, saber dónde están nuestros puntos débiles y así podemos hacer una autogestión de nuestras finanzas y también, pues si algo no resulta o vemos que tenemos ahí algún error, pues hacer un cambio de hábitos y ver dónde tenemos esas fugas, a lo mejor de dinero. También es muy importante crear un presupuesto. Muchas veces hemos dicho del presupuesto y hemos platicado del presupuesto, pero cuando realmente se hace a conciencia y se hace un presupuesto basado en nuestras necesidades y no en nuestras emociones. También es muy importante pues hacer una lista, por ejemplo, cuando necesitamos hacer compras, porque a lo mejor ahorita ya es el ingreso otra vez de los niños al ciclo escolar, tenemos que hacer una lista y saber qué realmente es lo que necesitamos para que los niños tengan un óptimo desempeño en el ciclo escolar y no dejarnos guiar por emociones y comprar artículos de más que a lo mejor no vamos a utilizar. También pensar y no dejarnos llevar por el deseo, saber qué es realmente lo que nosotros necesitamos y que necesitamos cubrir una expectativa o una necesidad y no realmente lo que hablabas de comprar impulsivamente y que posiblemente compremos artículos que nunca necesitamos. Y también otra emoción que hay que manejar muy bien es la frustración. Cuando tenemos o queremos comprar algo, adquirir algo, o tenemos un negocio en mente y por alguna situación no se da, pues hay que analizar nuevamente por qué no se dio esa compra o por qué no me alcanzó o por qué no se pudo hacer tal negocio, porque a raíz de eso no quiere decir que cuando analicemos siempre nos va a ir muy bien y siempre nos van a resultar las cosas a la primera. Simplemente es porque a lo mejor no era el momento o no estuvo bien planeado y pues no se pudo realizar en ese momento. Y es muy importante también pues poner límites, ponernos nuestras metas y no trabajar siempre por las metas de los demás. Hablaban mis compañeros de la envidia o de querer lo que los demás tienen y a veces por eso nuestras compras no son muy bien pensadas porque a lo mejor quiero el auto que el amigo tiene o que el compañero no, vamos a ver y hay que planear bien nuestras metas financieras. Fíjate que hablando de la planeación, se hizo un estudio científico hace muchos años donde ponían a dos pequeñitos, hablando de la planeación y la inteligencia emocional, a pequeñitos, donde les ponían un bombón, un dulce, y les decían, a ver, si tú sabes esperar, te voy a dar 2 bombones. Fue esto un experimento, seguro se lo sabrán los televidentes. Entonces, se fueron las personas adultas, regresaron, hubo pequeños que sufrieron mucho, así de no lo soportaron y se lo comieron. Los que sí lo hicieron le dieron los 2 bombones o los 2 dulces, pero el experimento no acabó ahí. No solo fue la recompensa de saber esperar, planear, que ahorita nos va a platicar George Durán, planear, sino que después de muchos años volvieron a darle seguimiento a estos pequeños
y encontraron que las personas que saben esperar, entonces estas personas fueron más exitosas en su vida, tuvieron más logros, lo cual esto se hace muy interesante porque va acompañado también de una planeación, George. Así es, Ari, efectivamente, como tú lo comentas, cuando nosotros hablamos de tema de planeación financiera, debemos ser muy fríos y muy calculadoras en el tema de los números. Difiero un poco de lo que se comentaba hace un rato. Yo sí creo que debemos analizar de una manera detallada el tema de cómo están nuestros ingresos y de cómo están nuestros gastos para poder realizar o poder decidir si podemos comprar o no podemos comprar. Lo primero que tenemos que hacer es todo plasmarlo siempre en papel. Así sean nuestras metas, nuestros objetivos, porque si no lo plasmamos en un papel, pues se olvidan las cosas. De la misma manera, tenemos que realizar un presupuesto para poder realizar una planeación financiera, pues bien a detalle. Y hablar de una planeación financiera, pues es hablar de tener un presupuesto de manera mensual por parte de nuestros ingresos, pero también un presupuesto anual en donde nosotros determinemos cuál es el ingreso que estemos obteniendo, cuáles son los gastos que tenemos. Si tenemos, de esa manera vamos a poder identificar cuáles son esos gastos hormiga, de los gastos variables, cuáles podemos eliminar para que podamos tomar decisiones, porque si no tenemos un presupuesto, nosotros no vamos a poder tomar decisiones acertadas, vamos a seguir comprando pues por impulso, como lo hemos estado hablando en todo el programa, y esto se traduce pues en un tema pues de endeudamiento, de mala planeación financiera. Yo creo que sí es importante que si nosotros no tenemos el conocimiento básico de las finanzas personales, de cómo realizar un presupuesto, hoy en día está muy al alcance de todos las páginas de los bancos, la Conducef, la CONSAR, que te dan clases de educación financiera de manera gratuita. Hay muchísimos diplomados en donde nos enseñan a hacer presupuesto, nos enseñan cómo es el tema del ahorro, de la inversión, cómo funciona el crédito. Porque si bien es cierto que si no llevamos a cabo todos estos pasos, lo único que vamos a hacer es vivir estresados, a seguir comprando por impulso, no razonando las cosas, y siempre es un círculo de nunca acabar. O sea, compro, me endeudo, llega mi quincena, no me alcanza, tengo que pedir prestado, y estamos siempre en lo mismo, y por eso tenemos una mala educación financiera aquí en México. Y es que justamente lo que acabas de decir es fundamental. O sea, nuestras emociones que no se educan, porque son parte de ese control que hablaba Arturo Cuanquiu, de esa inteligencia emocional, ¿no? Tenemos que educarnos también como cualquier hábito, como el bañarnos, lavarnos los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Educarnos de manera constante porque a lo largo de nuestra vida hemos obtenido algunas creencias que nos limitan, ¿o no, Nacho? Y no solamente que nos limitan, Ari, creo que al final todas y cada una de las cosas que creemos fue algo que aprendimos, que lo sacamos de alguna experiencia que tuvieron nuestros papás o que tuvimos con ellos, y al fin y al cabo eso se refleja, por supuesto, en nuestro día a día. Te cuento algo, el otro día estaba platicando con un amigo que me decía, cuando yo voy al súper y estoy parado en la fila, en el momento de estar a punto de pagar, me entra una angustia y una ansiedad que no sé ni por qué. Oye, entonces empezamos a revisar y pero quisiera, o sea, en esta angustia, en esta ansiedad, vamos a ir a un corte y seguimos comentando, porque me parece que este tema sí le vamos a pedir más tiempo, ¿vale? Buenísimo. Vamos a ir a un corte y regresamos a más de Impacto Económico. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Salud e inteligencia emocional, ¿cómo influyen las emociones en nuestras finanzas? Así que síganos a través de TV Buap y también estamos en todas las redes sociales de Impacto Económico, estamos en Facebook, Twitter e Instagram en este maravilloso tema que sin duda a todos nos tiene que interesar, porque cuántas veces no consumimos por la emoción, prácticamente todas las decisiones que hacemos, tiene que haber un granito de emoción para que nosotros elijamos. Y justamente Nacho Trujillo nos estaba compartiendo antes del corte de cómo eran estas creencias que nos habían compartido nuestros padres o nuestros antepasados acerca de la relación con el dinero, Nacho.
Así es, Ari. Y continuando con la anécdota, justamente les decía que este amigo manifestaba que cuando llegaba a la despensa, cuando llegaba el momento de pagar en el mercado, en el súper, en donde sea, a él le entraba una ansiedad muy grande y una preocupación y no sabía por qué. Después de cierto tiempo de ponerse a revisar y de ponerse a cuestionar qué era lo que le estaba pasando o por qué se le producía esta emoción, resulta que se acordaba de cuando era chiquito y que sus papás en ese momento empezaban a pelear cuando estaban en la caja, ¿no? Y entonces era así de apúrate y mira cuánto gastaste y mira lo que pasó. Y entonces él como niño nada más vivenciaba ese contexto y aprendió de cierta forma a relacionar ese momento de estar al pagar en una caja con el sentirse estresado, el sentirse preocupado, el sentirse asustado. Y la reflexión de todo esto es, nosotros todos tenemos una caja de creencias y tenemos un conjunto de ideas con las cuales filtramos la realidad y a partir de las cuales nosotros interpretamos lo que nos pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Aproximadamente el 80-85% de estas son inconscientes y muchas veces se vuelve necesario hacer un trabajo de revisión personal con el cual yo empiece a cuestionarme mis propias creencias y empiece a ver qué es lo que me detona una u otra determinada emoción, cuál es la manera en la que yo estoy interpretando las cosas a mi alrededor. Entonces, parte de llevar una vida saludable, parte de tener un manejo saludable de las emociones, tiene que ver con ir trabajando que poco a poco vayamos haciendo cada vez más y más conscientes estas creencias que yo tengo y que las aprendí sí de mis padres, sí de mi entorno, sí de mi familia, de mi sociedad, de mi cultura, pero que al fin y al cabo pueden o no funcionarme y yo puedo o no decidir seguir creyendo de eso o creer algo diferente. Otra anécdota, por ejemplo, fue una amiga que por su contexto religioso le enseñaron a creer que el dinero era malo y que solamente las personas que eran tiranas o abusivas o ladrones eran aquellos que tenían dinero. Entonces, claro, con un contexto así siempre voy a buscar el no tener recursos, porque yo no quiero ser una persona mala, ni quiero que piensen que soy un ladrón o un narcotraficante o lo que fuera, un delincuente. Entonces, fíjense qué interesantes son estas y detengámonos un minuto a cuestionarnos y a preguntar, ¿qué es lo que yo estoy creyendo alrededor del dinero? ¿Cuáles son esas cosas que yo he vivido convencido que son real? Y me voy un paso más adelante. ¿Qué pasaría si no fueran ciertas? ¿Qué pasaría si eso que he estado creyendo no fuera verdad? Y empezar a creer algo diferente. ¿Cómo cambiaría mi salud financiera? ¿Cómo cambiaría mi salud emocional? Y en general, ¿cómo cambiaría mi realidad económica? Totalmente. Las emociones aunadas también a esto que se va ligando, que son las creencias, ¿no? O sea, sientes una emoción positiva porque también te la transmitieron y te la enseñaron. Pero me gustaría ir con una sección ya muy cotidiana para nosotras, que se llama ¿Cuánto cuesta?, con la doctora Alejandra Paz, para que nos platique ella al respecto de cuánto nos costaría toda esta gestión de las emociones en nuestras finanzas. Doctora, ¿ya andas por ahí? Muy bien, adelante. Muy bien, pues seguimos entonces con esto de nuestras emociones y hablando con Joel Rea de cómo sería la inteligencia emocional. Hola, ¿qué tal, estás? Ariadna? Lista, adelante. Muy bien. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Pues vamos a platicar hoy cuánto nos cuesta la eudaimonía. Ale, se perdió tu señal. Muy bien, bueno, en algún momento la capturamos, ya saben que con esta nueva normalidad todos andamos con el internet sufriendo. Regresamos entonces con Joel hablando sobre la inteligencia emocional y esta relación financiera que también tenemos con la pareja. Sí, gracias. Un gran porcentaje de las parejas terminan separándose por no afrontar juntos problemas de dinero. El dinero puede ser un punto de peleas o separación o un punto de transformación y crecimiento junto. La herencia emocional
como nos comentaba Nacho, muchas veces viene por nuestro entorno familiar, lo que te inculcan tus padres, la religión, tus amigos, la escuela. Pero como él bien decía, se requiere una introspección. ¿Qué ocurre cuando estás con una pareja? Bueno, que ahí la comunicación va a ser el excelente medio para lograr esa introspección, pero en conjunto. Porque, ¿qué ocurre cuando estás en pareja? Que tú lo que decides va a afectar a tu compañera o compañero de vida. Imaginémonos lo siguiente. Se presenta una oportunidad para una fiesta, para adquirir algún bien, y alguna de las partes de la pareja pide un préstamo. Le dan el dinero, no le comunica a su compañero o compañera, por ahí sale algo, se gasta ese dinero, después viene una deuda, no puede pagar, empiezan a llamar a la casa y empiezan a decir, oye, necesito que paguen. Y entonces, obviamente, la sorpresa que le va a llevar en esta relación a la parte que no estaba enterada, pues puede desentonar muchísimas y desencadenar muchísimas emociones que pueden incluso empezar con la angustia, reproches, miedo, desconfianza. Es ahí cuando la comunicación debe de llevarse de la mano, y sobre todo también cuando tienes hijos, porque tú les debes de transmitir a tus hijos también parte de esa educación financiera y esa estabilidad emocional al tomar decisiones que tienen que ver con el futuro, con el dinero y con el ingreso y egreso de la familia y de las personas. Es que sin duda, Joel, o sea, hay una infidelidad económica, que eso nos da para otro programa también, posteriormente hablar sobre esta infidelidad en la cual las personas no se están compartiendo la información de las finanzas en familia, hacen gastos inadecuados de acuerdo a sus emociones y no necesariamente se los comparten al otro, y todo tiene una consecuencia para la familia. Por eso creo que es muy importante, en algún momento sí que le demos este programa especialmente para ello, porque tiene repercusiones. Y es que la inteligencia emocional, hablando en este programa de la salud, no solo financiera, sino también inmunológica, tiene una parte de atención, Arturo Cuanquiu. Ari, extraordinario día. Les voy a dar un dato estadístico que va a sacudir a todos. 49,000 billones de dólares americanos es lo que se podría ahorrar el sistema americano, hablo en Estados Unidos, por no hacer una adecuada gestión de las emociones. Otro dato contundente, el 85% de las enfermedades que se presentan en todos nosotros tienen sus orígenes en la parte psicosomática. ¿Y esto en qué se traduce? Que todas esas enfermedades vienen de emociones. Si este último año ha sido muchas visitas al doctor por el estómago, por la gripa, etcétera, cuidado, quizás el origen de tu problema no es tanto un tema físico y sí un tema emocional. Hay un caso extraordinario que se origina en una empresa en Holanda en 2007, donde ellos hicieron una distinción en el sistema de salud para atender justamente la parte emocional y la parte de salud. ¿Cuál era la diferencia? Ellos empezaron con un grupo pequeño de enfermeras donde se reunían, así como lo voy a decir, a tomarse el cafecito y a charlar con sus pacientes posterior a una atención. ¿En qué se tradujo esto? Bueno, se tradujo que 15 años después, esta empresa tiene alrededor de 10,000 enfermeras, sí, justamente como lo oyen, y tiene 4,000 trabajadores familiares y así como 850 equipos de autogestión. Que ¿cuál es la finalidad de esto? Es estar en contacto con el paciente, es escucharlo, es una especie de seguimiento de coaching. Y entonces saben qué está pasando con el paciente, lo orientan, se toman un café y le brindan esa atención. ¿Y eso qué evita? Pues un gasto posterior hasta de operaciones, evita gastos de enfermedades. Y entonces nuevamente repito, hicieron un estudio donde dijeron que 49,000 billones de dólares, sí, así como lo oyes, es lo que generaría ese ahorro para una nación por simple y sencillamente gestionar las emociones. Y acuérdate de mí, si hoy tienes varias situaciones de enfermedades continuas, atiende tus emociones, porque estoy seguro que eso va a pegar directamente en tu bolsillo, pero además te va a dar la tranquilidad de vivir extraordinariamente en la vida.
Me encanta esto que comentas porque entonces estamos pensando que muchas de las enfermedades que tenemos, que son psicosomáticas, que vienen a través de las emociones, esto se vuelve, parece un ciclo vicioso, ¿no? Estás pensando, estás estresado y entonces esto repercuta a tu sistema inmunológico y también a tus finanzas y vamos de vuelta, ¿no, Arturo? O sea, esto se vuelve así como como un juego de hámster, ¿no? Parece nunca salir. Y hay algunas trampitas que América Muñoz nos va a comentar, porque estas trampas que evitan tener una buena salud emocional, ¿cómo es eso, América? Claro que sí, Ari. Mira, trampas en nuestras emociones y trampas financieras existen muchas, pero yo les voy a hablar solamente de 2 trampas que podrían afectar mucho nuestra salud emocional y nuestra salud financiera. Estas trampas, una de ellas es las deudas. Cuando nosotros tenemos deudas y nos vamos metiendo a un pozo en deudas, nuestra salud emocional se ve afectada porque nos genera miedo, nos genera frustración, nos genera ansiedad, nos genera muchos sentimientos negativos. Entonces, si nosotros nos llenamos de sentimientos negativos y de emociones negativas, pues eso nos va a repercutir en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es muy importante que tomemos acción en esta trampita y evitemos caer en deudas. Y si ya las tenemos, pues tratar de salir, a lo mejor no vamos a salir de un momento a otro, pero sí podemos salir poco a poco. ¿Y cómo? Haciendo un análisis de nuestras deudas y empezar a salir por las que son más urgentes y así. Vamos a ponerle un grado a cada deuda. También evitar usar las tarjetas de crédito irresponsablemente, no caer en esa trampa de pensar que es una extensión de nuestro dinero. Sabemos que este dinero es prestado y que si nosotros nos atrasamos vamos a pagar altos rendimientos o altos intereses, perdón. Y también otra trampa es este consumo. Estamos viviendo en una realidad que nos genera ansiedad, una realidad en casa, y caemos mucho en el consumo, en el que, bueno, ¿qué hago? Pues como no puedo salir a divertirme al restaurante, al cine, pues vamos a ver qué consumimos. Y hay muchas aplicaciones en las que podemos caer y consumimos a veces cosas que no son pues necesarias. Entonces también hay que identificar nuevamente qué es el deseo y qué es la necesidad. Y pues tratar de evitar caer en demasía con esta actividad y también pues ayuda de la mercadotecnia, como ya lo decías, o sea, la mercadotecnia también utiliza nuestras emociones, pero si nosotros no hacemos un análisis a conciencia, podemos caer en esas trampas. Y yo le agregaría otra trampita, que es como ir al súper con hambre, entonces de repente agarras unas papitas o cualquier cosa, golosina, para que te quite el hambre, tienes tanta cosa que te quite el hambre. Lo mismo, por favor, trata de hacer algo que te controle cuando tú sientas mucha tristeza o incluso mucha felicidad. Evita comprar. Entonces dices, en lugar de comprar, tomo agua, o en lugar de comprar, me doy 2 vueltas a la cuadra, algo, porque la emoción te va a sesgar una verdadera decisión. Y es por eso que también Jorge Durán nos va a decir qué debemos de hacer cuando tenemos que tomar una decisión. Así es, Ari. Fíjate que es un tema bastante importante, este tema de cuando vamos a tomar una decisión. Y tomando en cuenta lo que comentaba ahorita América sobre el tema de las trampas, es que hoy en día nos damos cuenta que vamos al súper, como tú lo comentabas, y de manera estratégica están acomodados todos los productos para que cuando llegues tú te enamores de cosas que no ibas a comprar. Tú vas por algún producto de la canasta básica, pero resulta que esos productos están hasta el final de la tienda y al principio están pues cosas que te llaman la atención, pantallas, celulares, cosméticos, artículos de ferretería, herramientas, cosas que realmente no requieres en ese momento,
Entonces, yo creo que cuando vamos al súper debemos ir sin hambre y sin ganas de, más bien con compras o con una visión analizada de lo que queremos hacer. Antes de comprar, primero tenemos que analizar todas las opciones posibles y hacerlo de una manera totalmente analítica. Ya comentaba América, ¿realmente lo necesito o solamente es un deseo? Ahora, si realmente lo necesito, bueno, tengo que comparar de un lado a otro, y una vez que ya comparé y ya vi precios, ahora necesito ver si lo puedo pagar, porque a veces nos endeudamos con la tarjeta de crédito, no lo puedo pagar, ¿y qué va a pasar? Entonces tenemos que visualizar todos los problemas financieros que se dan, como por ejemplo el tema del endeudamiento, evitar tomar decisiones, a lo mejor por presiones familiares, por la presión social, no comprar por moda. A veces decimos, ya va a salir el último iPhone y lo debo comprar. ¿Y por qué lo debo comprar? Pues para estar a la moda, pero realmente no lo requiero. A lo mejor necesito un teléfono más sencillo. Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros vamos a realizar una compra o una decisión determinada. Estrés, incertidumbre y abundancia, Nacho. ¿Qué implica esto en nuestras finanzas? Sí, es Ari. Normalmente, la reacción que podemos tener ante una situación de incertidumbre o de estrés es empezar con todos estos detonantes emocionales. Entonces, lo primero que nada que yo quisiera mencionar es cómo lidiar con el estrés que la parte financiera nos puede llegar a producir. Y es que normalmente el estrés significa que yo estoy demasiado enfocado en lo que está pasando en este momento. Dicen por ahí es exceso de presente. Entonces, un poco lo que tocaría en momentos como este es empezar a cuestionarme, pues, acerca de la manera en la que estoy viviendo, ¿no? Y preguntarme, bueno, si esto que me está estresando resulta que es algo con lo que yo estoy luchando, y en lugar de luchar pudiera empezar a vivirlo tal cual es, aceptarlo tal cual llega, incluso preguntarme, ¿qué tal si la forma en la que estoy viendo las cosas no es la forma correcta? ¿Qué tal que de pronto estoy viendo el problema muy grande y realmente me estoy ahogando en un vaso con agua? Piensa nada más, ¿cuántas veces no te ha pasado que alguien llega y te cuenta un problema súper angustiado y de pronto cuando te lo cuenta, tú estando desde afuera de la situación, pareciera que el problema no es tan grave? Bueno, imagínate que tú eres el que está afuera de la situación y que estás viendo este problema que te estresa desde afuera. De pronto eso puede ayudar a que se maneje del estrés de una forma más saludable y que te permite ver el panorama bastante más claro. Ahora, déjame te digo, es muy normal que la gente ante el no saber cómo reaccionar o cómo hacer las cosas, detone este estrés. Pero creo que estos momentos de incertidumbre, estos momentos en donde yo no sé qué esperar, yo no sé qué puede ocurrir, yo no sé qué pueda pasar, también se pueden volver momentos sumamente de bendición, porque al fin y al cabo, como no sabes qué esperar, pueden pasar cosas increíbles y de ahí puedes empezar a construir cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿qué tal sería que de pronto un día me quedo sin empleo? Y sí, por supuesto, es la incertidumbre de cómo va a salir mi ingreso para el próximo mes y cómo voy a llevarle comida a mi familia y cómo voy a pagar mis gastos, está ahí. Sin embargo, esos son momentos en donde mucha gente ha decidido empezar un negocio que probablemente incluso hasta les va mejor y tienen un mayor ingreso para su hogar que el que tenían con un empleo seguro. Entonces, al fin y al cabo, también representa una forma de revivenciar y resignificar lo que estoy experimentando día a día. Creo que esta es una gran recomendación. Pregúntate, ¿cómo sería verlo desde algo diferente? ¿Cómo sería verlo desde alguien que está fuera de esta situación? Y sin lugar a dudas eso te puede llevar a que el tema del estrés y el tema de la angustia y el tema de la desesperación de alguna forma te encamine a generar mayor abundancia en tu vida. Gracias. Y a mí me gustaría que Joel Rea nos comentara cuáles serían las recomendaciones para las empresas, porque seguro nos están escuchando y quieren saber cómo fomentar entre sus colaboradores este tipo de salud emocional. Por supuesto, la salud emocional en los colaboradores, en los empleados, te va a llevar a mejores resultados. Vas a tener clientes contentos, satisfechos, una buena relación con tus proveedores y en general un buen ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que tomar predominantemente aquí en una relación en la organización? La comunicación empresarial, transmitir esa confianza.
mostrar que tienes una empatía por tus empleados, saberlos escuchar, es algo fundamental. Imaginémonos cuando alguien entra a trabajar a tu organización, a la empresa, pues los detalles de un detalle de bienvenida, una libreta, un lapicero, lo que se pueda utilizar en estos medios digitales, tal vez un correo donde les das la inducción de a qué se van a dedicar, la misión de la empresa, empiezan a generar una empatía que va disminuyendo esa sensación, la ansiedad y los miedos de enfrentarte en un trabajo nuevo. Igual, cuando existan las promociones, toda esta parte de la angustia que puede tener el tomar un nuevo cargo donde tienes mayor responsabilidad, darle un acompañamiento en esta gestión, en este cambio a la persona que va a tomar este puesto, y también siempre tomar en cuenta a las personas en el interior de tu organización para que sean los principales candidatos para acceder a estas promociones. Y sobre todo, este manejo del estrés en el mundo y entorno laboral, estar pendiente de tus colaboradores, saber cómo están, cuál es la situación que los está premiando y buscar mecanismos para fomentar esta estabilidad emocional. Totalmente cierto. Hay muchas cosas por hacer, por explorar, pero sin duda la educación financiera nos ayuda, pero también la educación emocional, porque esto tiene repercusiones en nuestras finanzas, en nuestras corporaciones, en nuestro monedero, en nuestra familia, en nuestro entorno a nivel global. Así que a todos los invito, a todos los agentes económicos, los invito a que trabajemos para tener una salud e inteligencia emocional, para que gestionemos de manera adecuada nuestras emociones y pues apoyemos también a nuestras finanzas. Esto fue Impacto Económico. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera, junto con mis compañeros de conducción, Joel, Nacho, Arturo, por acá ya no anda América, Jorge Durán, todos, Joel Rea. Muchísimas gracias y nos conectamos el próximo lunes para hablar de otros temas que impacten su economía. Muchas gracias. Hasta la próxima. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.